Porque las FARC no han cumplido. Vamos a hacer la paz total. Respéteme, soy la vicepresidenta. Que yo odio a Colombia. Vamos a desmovilizar a todos los grupos. Vamos a desmovilizar al ELN en 3 meses, nos dijo el presidente Petro. ¿Qué está pasando con Colombia? Hay una pregunta que millones de colombianos se hacen todos los días. ¿Por qué sentimos que el país es más inseguro si la promesa era construir la paz? Noticias Atlántico. No importa por quién hayas votado. Lo que importa es si hoy puedes salir tranquilo a trabajar, si un comerciante puede abrir su negocio sin pagar extorsión, si un campesino puede cultivar su tierra sin que un grupo armado le imponga sus reglas, o si una familia puede viajar por carretera sin miedo. Ese es el verdadero examen de cualquier gobierno. Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, uno de sus principales compromisos fue la llamada paz total. La idea era ambiciosa: dialogar con los grupos armados para reducir la violencia y avanzar hacia una paz duradera. La pregunta es inevitable. Después de varios años de implementación, ¿qué muestran los resultados? Los propios datos oficiales de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa y de organismos del Estado muestran que la seguridad continúa siendo uno de los mayores desafíos del país. En varias regiones persisten las extorsiones, los secuestros, el desplazamiento forzado y el control territorial ejercido por organizaciones armadas. Incluso el mismo gobierno ha reconocido que la implementación de la paz total no ha avanzado como esperaba y que varios procesos de negociación enfrentaron dificultades o fueron suspendidos. Mientras tanto, departamentos como Cauca, norte de Santander, Chocó, Arauca, Nariño y otras zonas siguen viviendo enfrentamientos entre diferentes estructuras ilegales que disputan el control del narcotráfico, la minería ilegal y las rutas del crimen organizado. Uno de los fenómenos más preocupantes es el fortalecimiento territorial de grupos armados ilegales en algunas regiones. Diversos informes de centros de investigación, organizaciones humanitarias y autoridades advierten que estas organizaciones han ampliado su capacidad de control sobre comunidades y economías ilegales. La extorsión continúa afectando a comerciantes, transportadores, ganaderos y pequeños empresarios. Son miles de colombianos que no aparecen en los titulares, pero que todos los meses deben decidir entre pagar o arriesgar su vida y la de sus familias. Las cifras oficiales de la policía permiten seguir la evolución de este delito año tras año. Otro tema preocupante es el reclutamiento de menores. Naciones Unidas, UNICEF y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre un deterioro de esta situación en varias zonas del país, donde niños y adolescentes siguen siendo utilizados por grupos armados ilegales. Esto no significa que antes Colombia fuera un país completamente seguro. No lo era. Durante gobiernos anteriores también existieron masacres, narcotráfico, corrupción, grupos armados y enormes problemas de seguridad. La diferencia es que cada gobierno debe ser evaluado por los resultados obtenidos durante su administración. Y hoy, el debate nacional gira alrededor de una pregunta muy simple. ¿Está funcionando la estrategia de seguridad? Los defensores del gobierno sostienen que negociar con los grupos armados puede evitar más muertes y construir una paz duradera. Sus críticos responden que negociar sin ejercer suficiente presión sobre las estructuras criminales puede permitir que algunas de ellas se fortalezcan mientras continúan controlando territorios y economías ilegales. Ese es el debate que hoy divide a Colombia, porque la paz nunca puede significar que el ciudadano honesto tenga miedo mientras el criminal gana poder. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo aumenta la pobreza. Y cuando aumenta la pobreza, el crimen encuentra más oportunidades para crecer. Por eso la seguridad no es únicamente un tema militar. Es la base sobre la que funciona todo un país. La educación necesita seguridad. La salud necesita seguridad. El turismo necesita seguridad. Los empresarios necesitan seguridad para invertir. Las familias necesitan seguridad para vivir. Ninguna sociedad puede prosperar cuando la ley deja de ser la máxima autoridad en parte de su territorio. Al final, los colombianos no deberían juzgar a un gobierno por sus discursos, sino por los resultados que sienten en su vida diaria. La pregunta no es si eres de izquierda o de derecha. La pregunta es mucho más sencilla. ¿Hoy te sientes más seguro que hace algunos años?
Cada colombiano tendrá su propia respuesta, pero esa respuesta debería construirse con hechos, cifras y resultados, porque el futuro del país merece un debate serio, informado y basado en la realidad. Si te gustó este video, no olvides compartir y dejar un me gusta. Duro golpe a la nueva generación del freseo. Asesinan a su jefa de finanzas en Soledad. 28 de junio de 2026. En la tarde del sábado 27 de junio, en el barrio Costa Hermosa de Soledad, Atlántico, se registró un violento hecho que sacude a la comunidad y a la estructura delincuencial. Noticias Atlántico, información que impacta. No olvides dejar un me gusta y un comentario. Se trata de Gloria Triviño, de 23 años, conocida como alias La Gloria, quien era la mano derecha directa de alias El Menor, cabecilla del grupo delictivo La Nueva Generación del Freseo. Según fuentes judiciales y de inteligencia, ella ocupaba el cargo de jefa de finanzas y distribución de drogas. Era quien manejaba todas las rentas ilícitas, llevaba la contabilidad de las extorsiones y se encargaba de los pagos dentro del grupo. Su área de influencia abarcaba sectores como Salsipuedes, Rebolo, Las Nieves y La Luz. Los hechos. Vecinos del sector reportaron haber escuchado varios disparos cerca a la carrera 43 con calle 27C. La joven fue hallada sin signos vitales dentro de su propia vivienda. Según se conoció, al momento del ataque portaba un arma de fuego. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o represalia, ya que con su muerte se debilita gravemente la estructura económica y operativa del grupo. Se advierte que este hecho podría desencadenar una nueva ola de violencia y venganzas en el suroccidente de Barranquilla y Soledad. La policía y la fiscalía adelantan todas las indagaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables. Noticias Atlántico. Información que impacta. Imagínese el miedo. Estar seguro dentro de su propia casa y que de repente 6 hombres armados rompan la puerta, entren sin pedir permiso y le quiten la vida sin mediar una sola palabra. Eso pasó aquí, en nuestro territorio. Estos son los hechos más impactantes registrados en Barranquilla y el departamento del Atlántico en los últimos días. La violencia no nos da ni un solo día de paz. En menos de 72 horas, la muerte cruzó nuestras calles y se llevó a un padre que defendió a su hija, a un abuelo que luchaba por sobrevivir, a un niño que apenas empezaba a vivir y a un joven atacado dentro de su hogar. No son solo noticias, son nuestros vecinos, nuestra gente. Esto es lo que está pasando y duele. La noche del domingo 28 de junio, ese terror se vivió en el barrio Montecristo, en Barranquilla. 6 hombres armados irrumpieron a la fuerza y fueron directo contra Mateo de la Cruz Moscoso, de solo 23 años. Le dispararon en múltiples ocasiones. Se llevaron 2 computadores y huyeron. Lo llevaron urgente a la Clínica General del Norte, pero llegó sin signos vitales. No olvides dejar un me gusta. Las autoridades confirman que la víctima operaba bajo la modalidad de tarjetero. Préstamos informales con cobros diarios e intereses abusivos. Y hay un dato muy grave. En este sector tiene fuerte presencia la banda delincuencial, los Pipes, bajo el mando de alias Myron. La fiscalía investiga ya si este grupo está detrás del ataque. ¿Hasta cuándo dejarán que decidan quién vive y quién muere en nuestros barrios? Mientras en Montecristo lloraban, en Soledad otra familia perdía todo. La madrugada del mismo domingo 28, José David Ferreira Páez, al que todos conocen como el Mono Ferreira, vio a 2 hombres acosar a su hija a las afueras del billar El Patriota, en el barrio Las Trinitarias. Él no se quedó callado, fue a reclamarle. Noticias Atlántico. La respuesta fue brutal. Lo atacaron con disparos y heridas de arma blanca. Pasó 2 días luchando por su vida en el Hospital Barranquilla, pero este martes 30 de junio falleció. Hay una sola noticia que alivia un poco. Ya capturaron a Jason Muñoz, uno de los presuntos responsables, y le incautaron el arma usada. El Mono murió protegiendo a los suyos. ¿Es que ya no se puede defender a tu propia familia sin pagar con la vida? El lunes 29 de junio, la tragedia llegó al barrio Carrizal. Allí vivía Carlos Mendoza,
un hombre de 80 años que se ganaba el pan vendiendo cervezas. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque a su edad ya no le daban trabajo y nunca alcanzó a pensionarse con nuestro sistema. Estaba tranquilo en su terraza, en la calle 51C con carrera 2B, cuando pasaron dos hombres en moto y le dispararon sin decir una palabra. Lo llevaron a un centro médico, pero no resistió. Se confirmó que su nombre aparecía en un comunicado de una banda delincuencial. Un abuelo que solo quería salir adelante, y lo mataron en su propio techo. ¿Dónde está la seguridad para quienes más la necesitan? Y la tragedia no distingue entre violencia y accidentes. En la vía oriental, a la altura de Santo Tomás, perdimos a Sebastián Salas, un adolescente de solo 14 años. Iba en motocicleta cuando chocó contra un bus intermunicipal de la empresa Oriente. El impacto fue tan fuerte que falleció en el mismo lugar. Las autoridades ya revisan cómo ocurrió exactamente, pero la pregunta nos duele a todos. ¿Por qué un menor de edad debe estar manejando una moto por una carretera tan transitada? ¿Falta control? ¿Falta educación? ¿O falta preocupación por el futuro de nuestros muchachos? 4 historias, 3 días, una sola realidad. El Atlántico necesita un cambio ya. No podemos acostumbrarnos a ver estas noticias cada mañana. ¿Qué crees que se debe hacer de verdad? ¿A quién le corresponde actuar? Cuéntalo con respeto en los comentarios. Tu voz también cuenta. Seguimos informando sin descanso por todos los que ya no están. Somos Noticias Atlántico, información que impacta. El terror llega a todos los rincones. Esto ya no es un hecho aislado, ni un problema de unos pocos. Lo que está pasando en Barranquilla y Soledad es una ola de violencia que nos toca a todos, sin importar dónde vivas, a qué te dediques o por dónde camines. Todo empezó la tarde del sábado en el barrio Costa Hermosa, en Soledad. Allí, dentro de su propia vivienda, asesinaron a balazos a Gloria Triviño, alias La Gloria, de solo 23 años. Era la mano derecha de alias El Menor, cabecilla del grupo Nueva Generación del Freseo, y quien manejaba toda la contabilidad, el dinero de las extorsiones y el negocio de drogas en sectores como Sal Si Puedes, Rebolo, Las Nieves y La Luz. Su muerte fue un golpe directo a la estructura criminal, y desde ese momento se avisaba que podrían venir represalias. Noticias Atlántico, no olvides dejarnos un me gusta. Y no se equivocaron. Apenas pasaron unas horas, en la madrugada del domingo, la violencia estalló en el barrio Los Olivos 1, en el suroccidente de Barranquilla. En el establecimiento Los Mangos, sicarios entraron y dispararon sin piedad. El saldo es aterrador: 5 personas muertas y 4 heridas. 3 fallecieron en el lugar, 2 más perdieron la vida en el hospital y los demás luchan por recuperarse. Poco después empezó a circular un comunicado firmado presuntamente por ese mismo grupo delictivo. Allí reconocen que este ataque es venganza por la muerte de La Gloria. Acusan a alias El 20 o Bindi de ser el responsable. Imponen un supuesto toque de queda en Barranquilla y Soledad y amenazan con atacar comercios, buses, motos y cualquier sitio donde se reúna gente. Las autoridades aclaran que aún verifican si el panfleto es real o solo busca sembrar más pánico, pero el miedo ya está en cada esquina. Y como si fuera poco, en la misma noche del domingo, la violencia llegó hasta uno de los lugares más concurridos de la ciudad, el Malecón de Barranquilla. Allí asesinaron a tiros a El Negro Sosa, mientras la gente paseaba o descansaba. El autor se movía en una patineta y huyó sin dejar rastro. ¿Están relacionados todos estos crímenes? Aún no hay un reporte oficial que lo confirme, pero todo apunta a que podrían ser parte de una misma confrontación entre bandas que no respetan límites ni vidas inocentes. Qué rabia de ver cómo nos quitan la tranquilidad. ¿Desde cuándo tenemos que mirar para todos lados al salir de casa? ¿Desde cuándo los criminales ponen las reglas y nos imponen a nosotros dónde estar y a qué hora movernos? La policía ya reveló imágenes de los responsables de la masacre en Los Olivos y ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información, garantizando total reserva. Pero eso no basta. Necesitamos que la seguridad sea real, que no sea solo presencia por un rato, sino control permanente.
Esto es Noticias Atlántico. Estamos atentos a cualquier novedad. Esperamos el informe oficial para saber con exactitud qué está pasando y no bajemos la guardia. Comparta esta información para que todos estén alerta y exijamos que nuestras calles vuelvan a ser seguras. Temprano. Come la vuelta, Soledad vuelve a despertar con noticias que estremecen a toda una comunidad. 3 hechos distintos, un mismo sentimiento, la preocupación de miles de familias que solo quieren vivir en paz. Mientras muchos salían a trabajar o abrían sus negocios, nuevas noticias encendían las alarmas en el municipio. El primer caso golpea directamente a los comerciantes. Varios propietarios de establecimientos de la urbanización El Parque denunciaron que están recibiendo llamadas extorsivas de un hombre que se identifica con un alias y asegura pertenecer a un grupo delincuencial. Según las denuncias, exige dinero bajo amenazas contra sus vidas, sus familias y sus negocios. No olvides dejar un me gusta. Lo más preocupante no es solo la llamada. Es el miedo con el que muchas personas tienen que abrir la puerta de su negocio cada mañana sin saber qué puede pasar después. Las autoridades recuerdan que ninguna persona debe ceder a estas exigencias y piden conservar las evidencias y denunciar inmediatamente ante el Gaula. Pero mientras esa preocupación crecía, otra noticia sacudía a Soledad. En el barrio Nuevo Milenio, un repartidor de pan fue atacado a disparos mientras se movilizaba en motocicleta. Fue auxiliado por personas del sector y trasladado a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció. Detrás de ese hecho no hay solo una investigación. Hay una familia que hoy enfrenta un vacío imposible de llenar, compañeros de trabajo que esperan respuestas y vecinos que vuelven a preguntarse cuándo dejarán de repetirse estas tragedias. Y cuando parecía que el día no podía traer más angustia, una nueva emergencia conmocionó al municipio. Una niña cayó desde un 5º piso en un conjunto residencial de Soledad. Vecinos reaccionaron de inmediato y dieron aviso a los organismos de emergencia, que lograron trasladarla a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Hasta ahora no existe un reporte oficial sobre las causas del incidente ni sobre su estado de salud, por lo que las autoridades continúan investigando lo ocurrido. 3 noticias diferentes. 3 familias marcadas por la incertidumbre. 3 razones para recordar que detrás de cada titular existen personas reales. Quienes vivimos o conocemos Soledad, sabemos que este municipio está lleno de gente trabajadora, de comerciantes que luchan cada día, de repartidores que salen temprano para ganarse la vida y de niños que merecen crecer seguros. La comunidad espera respuestas, resultados y acciones que permitan devolver la tranquilidad a los barrios. Desde aquí, seguiremos informando con responsabilidad y estaremos atentos a los reportes oficiales sobre cada uno de estos casos. Si esta información es importante para ti, compártela para que más personas permanezcan informadas. Y sobre todo, para recordar que la seguridad y la protección de nuestras comunidades son una responsabilidad de todos. Noticias. Atlántico, información que impacta.